Berki esan bezala, irekiera ekitaldiaren ondoren, gurean daukagu Bikeko Unibertsitateko Mila Naranjo. Zuetako askorentzat ezaguna izango da, ikasketa komunitatea kooperatibaren inguruan eta hainbat lan eta formakuntza egindako eta aholkularitza egindako pertsona dalako. Eta gaurkoan bereziki eskatu diogun ariketa, bada etapen arteko lotura honetan, lehendabiziko hurbilpen edo kokapen bat egitearena, eta labur, berarentzako eskertza, ze guztiak errestasunak izan du dira gaur bera hemen egoteko, ez du erresa izan bere entornoan, baino esfortzu handia egin du gurekin gaur hemen egoteko, eta orduan eskerrik asko. Egunon, eskerrik asko jardunaldi, honetara gonbidatzeagatik eta zorionak hain garrantzitsua den gai honen inguruan ekimen hau aurrera eramateagatik. Aurkezpena euskaraz egin nahiko nuke baina eskinezko aizait. Agian urrengo batean, lo siento. Si no les importa, me pondré, porque yo no sé hablar sentada, necesito moverlos, así que si no les importa, ¿me oís bien? Yo reverbero, me oigo, pero bueno, supongo que me acostumbraré. El objetivo de la sesión de hoy, que me encantará compartir con todos los aquí presentes y las aquí presentes, es reflexionar, y reflexionar conjuntamente, no la veo, reflexionar conjuntamente sobre la evaluación competencial, que sabéis que es una asignatura bastante pendiente dentro del colectivo docente y que tenemos que darle muchas vueltas, al servicio de la relación interetapa, es decir, de qué manera podemos utilizar la evaluación competencial para, si no he entendido mal, para favorecer, para que realmente sea una oportunidad y que haya una continuidad y una coherencia entre las etapas, que dejemos de verlas como compartimentos estancos y que realmente consigamos que sea coherente, continuo y que realmente suponga un traspaso real de los niños y de las niñas entre las diferentes etapas. Yo soy Mila, pero formo parte de un equipo y sin mi equipo no soy nadie, por tanto ellos están presentes aquí conmigo en la presentación. La finalidad y los objetivos, seré muy breve. Ya aviso de entrada que a mí me encantaría si esto fuese una sesión de preguntas-respuestas, es decir, que si os genera algún tipo de debate o queréis comentar alguna cosa, yo agradeceré muchísimo vuestra participación y vuestra interpelación directa, de verdad, porque si no me aburro de oírme todo el rato yo sola. Esto de la finalidad ya la he comentado, aproximaros a entender de qué manera nos podemos representar la evaluación competencial. A mí me gustaría que a lo largo de la presentación y que yo vaya interpelando y diciendo cosas, que tengáis en la cabeza, ¿no?, que hagáis como una autoevaluación o un diagnóstico de vuestra propia práctica evaluativa. Es decir, esto yo lo hago, cómo se concreta mi práctica evaluativa, qué aspectos podría mejorar, qué aspectos sí que ya tengo en cuenta, pero a lo mejor valdría la pena incorporar, etc. Los contenidos son como tres grandes aspectos. Primero, introduciros un poco en los elementos que son básicos, ¿no?, nucleares, esenciales, de lo que supondría una enseñanza y un aprendizaje competencial, ¿no?, y que por lo tanto dan el marco necesario para tomar decisiones dentro de un proceso educativo. Luego entraremos ya de lleno en la evaluación competencial y en las decisiones asociadas. Para nosotros es muy importante, cuando pensamos en la evaluación, identificar qué decisiones... un momento, si me estáis haciendo fotos a mí, yo encantada, estupenda, me he vestido para la ocasión, pero si la presentación no tengo ningún problema en dejárosla, en facilitárosla, que está muy bien, que vayáis tomando apuntes, pero que si me queréis hacer fotos a mí también estupendo. Pero no, lo digo porque lo sufráis por la presentación. Cuando yo me planteo la evaluación, tengo que poder identificar qué decisiones tengo que ir tomando, ¿sí?, a lo largo de todo el proceso, de todo el recorrido, hasta llegar hasta el final, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es este recorrido. Vamos a ir tramando, ¿no?, y trazando todos los elementos, todas las decisiones que tengo que tomar a la hora de evaluar.
Y finalmente, como colofón, aunque será como algo que va tiñendo toda mi explicación, es la coordinación, la necesidad de la coordinación docente y la programación compartida, conjunta, coordinada, cooperativa entre el colectivo docente. Esto será fundamental y yo creo que es una gran oportunidad y un gran reto que nos brinda todo el planteamiento competencial para avanzar en este sentido, es decir, para ser capaces de una vez por todas de sentarnos juntas, ¿no?, y empezar a tomar decisiones de manera conjunta. Vamos al tema de la enseñanza y el aprendizaje de las competencias. No os voy a descubrir nada nuevo, pero por lo menos vamos a intentar focalizar y priorizar qué aspectos o con qué aspectos nos tenemos que quedar desde el punto de vista de las competencias. Supongo que ya los conocéis porque todos son grandes conocidos. Zabala, que me parece que ha sido citado, puede ser, o lo he entendido mal, ¿no? Vamos a ir rescatando de cada una de las definiciones, estos son definiciones sobre el término competencia, vamos a rescatar aspectos muy esenciales que tenemos que poder ir incorporando en los procesos educativos. Según Zabala, la competencia es la intervención eficaz en los diferentes ámbitos de la vida mediante acciones en las que se movilizan a la vez tiempos e interrelacionadamente componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales. Si os acordáis, venimos de una tradición donde estos tres componentes se abordaban y se evaluaban de forma separada, es decir, teníamos una nota, ¿no?, vinculada a conceptos, otra a procedimientos y otra a actitudes. ¿Cómo? Dímelo a mí. Me encanta, dice, cuando yo hice la oposición. La cuestión es que la competencia, o el reto que supone la competencia, es que estos tres componentes se dan conjuntamente en el proceso de aprendizaje, es decir, que no tiene ningún sentido desvincularlos, separarlos, ni en el proceso de enseñanza, ni en el proceso de evaluación. Por tanto, es un reto que es muy difícil de conseguir, pero vamos a ir destilando para ver cómo lo podemos hacer. Para mí este es uno de los aspectos nucleares de la competencia, ¿sí? Se ponen en juego de forma común a la vez, de forma indisociable. Moyo y Luengo nos comentan que la competencia es la forma en que las personas consiguen movilizar sus recursos personales para conseguir con éxito la resolución de una tarea en un contexto definido. ¿Qué rescatamos de esta definición? La necesidad de que las actividades, las actuaciones de enseñanza y aprendizaje deben tener un marco contextual funcional, es decir, que vincule con la vida cotidiana del alumnado. No pueden ser actividades o propuestas desvinculadas, desmarcadas, sin contexto, sin marco referencial. Por lo tanto, es importantísimo, ¿no?, recuperar que estos tres componentes, vamos añadiendo, que estos tres componentes se den en un contexto de uso, ¿sí?, en un contexto funcional para el alumnado. La tercera definición nos dice que la competencia permite afrontar de manera ajustada un conjunto de tareas y situaciones poniendo en juego conocimientos, informaciones, métodos, técnicas y otras competencias específicas. Esta es de Perrenot, que digamos que es como el padre de la enseñanza competencial. Claro, da un paso más Perrenot y nos pone en aviso, de decir, además de la complejidad de la competencia, cuando ponemos en juego una competencia, queramos o no, estamos poniendo en juego más de una competencia, ¿sí? Es decir, y por tanto, tenemos que poder identificar en una actividad, en una propuesta educativa, qué competencias estamos poniendo en juego, ¿sí? Y aquí entrarán de manera muy clara, y yo lo celebro mucho, todas las competencias que considerábamos antes de carácter más transversal, ¿no?, como la competencia personal, la competencia social, la competencia de aprender a aprender, ya no están separadas, ya no forman parte de, esperemos, de la tutoría, sino que realmente están imbricadas dentro de todas y cada una de las áreas curriculares, ¿no?, de los ámbitos del currículum. Por lo tanto, todas las competencias, digamos, más académicas o de trayectoria más académicas, tienen que estar vinculadas inevitablemente a competencias de carácter personal, social, ¿sí?, de aprendizaje, de estrategias, etc. Y finalmente Coll nos dice que la competencia es la capacidad de responder a las exigencias individuales o sociales, y para mí aquí está el gran foco de la propuesta de Coll, que la competencia deja de ser algo que desarrolla el individuo de forma aislada, individual, ¿sí?, personal, a pasar a ser algo que desarrolla en un contexto social. Y por tanto reivindicamos la función social de la educación escolar, ¿no?, de socializar a los miembros más jóvenes.
Pues esto, la capacidad de responder a las exigencias individuales o sociales para realizar una tarea que comporta la combinación de habilidades prácticas y cognitivas interrelacionadas, motivaciones, valores, emociones, actitudes, para actuar de forma eficaz. Entonces, es abrumador, ¿eh? Yo cuando analizaba las definiciones dices, uff, pues no nos queda nada, pues vaya faenón se nos cae encima. Es verdad, se nos cae encima un faenón, pero también es un reto para revisar las propuestas educativas, los proyectos educativos y bueno, nuestras propias actuaciones y actividades que desarrollamos en las aulas y en los centros. Si tenemos que caracterizar un proceso de enseñanza y aprendizaje competencial, digamos, ¿cuáles son los requisitos imprescindibles? ¿No? Es decir, ¿qué es lo que no puede faltar cuando yo planifico un proceso de enseñanza y aprendizaje o, digamos, tareas? Todo el mundo puede pensar en alguna tarea prototípica de su práctica docente, por favor. Os voy a preguntar, o sea que pensarla de verdad, porque ahora os voy a interpelar. Entonces, todo el mundo pensamos o tenemos en la cabeza una prototípica, no pensemos justo cuando nos vamos de excursión o cuando hacemos la visita al museo, no, prototípica de nuestra actuación en el aula, ¿sí? De nuestra manera de proceder. ¿Todo el mundo la tiene pensada ya? Me encanta porque hay gente que hace así, dice, a ver si así no me pregunta a mí. ¿Todo el mundo tiene una en la cabeza? ¿Sí? Vamos a hacer la prueba del algodón. Vamos a ver si realmente esta actividad que yo tengo pensada comporta poner en juego competencias y las características de estas competencias. ¿Sí? Vamos a ello. En esta actividad, lo que acaba aprendiendo el alumnado es transferible a otros contextos o solo tiene sentido en esa misma actividad que estamos desarrollando. Es decir, ¿se puede generalizar el uso de ese aprendizaje a otros contextos, a otras situaciones, a otras actividades? ¿O toma sentido única y exclusivamente en el momento en que yo planteo esa actividad? Si es así, tendríamos que incorporar elementos que posibilitasen la transferabilidad de ese aprendizaje. Es decir, que el uso que se pueda hacer de ese aprendizaje transfiera precisamente, es decir, se pueda trasladar a otros contextos. ¿Sí? Que sean significativos y permanentes, es decir, que los aprendizajes que genera esa actividad, ese proceso, perduren, ¿sí? Sean perdurables, sean significativos y, por tanto, precisamente se instalen, ahora me sale la vena de psicóloga, se instalen en la estructura cognitiva del alumnado. No sé si os pasa, no hagáis la prueba porque es demoledor, pero a veces cuando te encuentras con tus exalumnos del curso anterior y les preguntas qué recuerdan del curso anterior, piensas, ¿y qué hice tan mal? ¿Cómo puede ser que no se acuerden si estuvimos 2 meses abordando este tema? Bueno, pues probablemente porque no han establecido vínculos entre el conocimiento previo y el nuevo contenido de aprendizaje y por tanto los aprendizajes no han resultado ni significativos ni perdurables en el tiempo. ¿Sí? La significatividad también tiene que ver con el sentido, es decir, de qué manera el alumnado atribuye un sentido a lo que está aprendiendo. ¿Sí? Y el sentido tiene que ver con la motivación. Y la motivación no es nada más que los motivos que el profesorado les damos a nuestro alumnado para aprender. El otro día fue muy divertido, estaba en una sesión de formación con profes de secundaria y un profe de historia se quejaba que es que su alumnado no estaba motivado para aprender historia. Y yo le interpelé, bueno, no les interesa, no, perdón, me dijo, no les interesa. Y digo, bueno, pero es que el interés no es lo mismo que la motivación, es decir, cada uno puede tener sus intereses y a ti te puede interesar la historia o no te puede interesar la historia. Digo, pero la cuestión es, tú como docente, ¿qué motivos les proporcionas a tu alumnado para aprender? Es decir, reflexionemos sobre esto. ¿Realmente yo me planto delante de la clase y les explico a mi alumnado por qué tiene sentido aprender lo que vamos a aprender? Eso es motivar al alumnado. Por tanto, el alumnado no viene motivado a las aulas, es que no puede venir motivado, porque los motivos de aprendizaje se los proporciono yo. Qué manía de tocarme, y os estoy martirizando con el micro, ¿no? Entonces, es importante, para que realmente los aprendizajes sean significativos y perdurables, que acompañemos al alumnado en este proceso de atribuir un sentido, ¿no? De encontrar los motivos, por qué tiene sentido realizar estos aprendizajes. Los aprendizajes deben ser productivos y esto es un gran cambio que supongo que ya habéis incorporado mucho en relación a este aspecto. Es decir,
pasamos, ¿no?, de entender el aprendizaje como algo reproductivo, es decir, donde espero que el alumnado reproduzca lo que yo le enseño, a que realmente sea capaz de este paso más allá de producir, ¿sí?, producir, elaborar, construir nuevos aprendizajes, nuevas propuestas y por tanto sea un carácter más productivo que reproductivo. Y finalmente que sean funcionales, es decir, que tengan este sentido de uso, ¿sí?, de uso, no únicamente en diferentes contextos vinculados a su vida cotidiana, sino también un uso para realizar nuevos aprendizajes. Es decir, es como yo me lo represento, ¿sabéis?, en los hámsters, la rueda esta, que se meten los hámsters. Claro, cuantos más aprendizajes significativos yo sea capaz de construir, más aprendizajes podré realizar, ¿sí?, porque iré incorporando y por tanto más funcionalidad le estoy otorgando a este aprendizaje. En este análisis fantástico que habéis realizado sobre la actividad en la que habéis pensado, ¿se dan estas 4 características? Me encanta ver todo el mundo. ¿Se dan? ¿Sí? ¿Las 4? ¿Encontráis aspectos de mejora? Es decir, ¿se podrían incorporar elementos de mejora para hacerlas más productivas o más funcionales o más significativas? ¿Sí? Quiero avisar una cosa, y es que cuando entraron en juego todo el tema de las competencias en el currículum, se empezaron a demonizar el tema de los contenidos. Es decir, ya no vamos por contenidos, el alumnado no tiene que aprender contenidos, etcétera, etcétera. No es cierto, ¿eh? Es decir, tú no puedes utilizar el conocimiento, que es el sentido de la competencia, si no dispones de conocimiento. Yo puedo poner en juego el conocimiento cuando tengo conocimiento para poner en juego. Por lo tanto, no nos vayamos al extremo de que no tienen que saber nada, no, es que tienen que saber cosas para poderlas utilizar, para poderlas poner en juego. ¿De acuerdo? Por tanto, no confundamos una cosa con la otra. Digamos que las competencias nos hacen ir un poco más allá del conocimiento, porque es poner en juego, utilizar este conocimiento, con una finalidad, con un sentido, con un carácter productivo. ¿Sí? ¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis comentar algo? Gracias. Es que necesito beber agua. ¿Cómo te llamas? Lander. Han mencionado que siempre todo lo que planteemos tiene que estar vinculado a las competencias. Y es verdad también que para poder dar resolución a una situación compleja, ¿no?, ¿sí?, desempeñarse, hace falta tener primero unos conocimientos. Hilando con lo que has dicho tú, cabe la posibilidad de a veces ser necesarias unidades didácticas más tradicionales, no tan competenciales, que te den esos instrumentos para después ponerle al alumnado frente a una situación compleja. Que a veces parece que pasamos del blanco al negro y ahora todo tiene que ser de una manera y no encaja muy bien con la realidad que vivimos. Sí, Lander, pero fíjate, es decir, yo estaría de acuerdo en la primera parte de tu afirmación. Es decir, necesitamos conocimiento para poder abordar, ¿no?, y elaborar y construir situaciones complejas y dar solución a estas situaciones complejas. Pero yo pienso que dentro de una unidad didáctica, que es el proceso de enseñanza y aprendizaje más delimitado que tenemos, ¿no?, y más comúnmente compartido, deberíamos poder conseguir que, aunque llevemos a cabo una primera parte más de conocimiento, ¿no?, y de facilitar o presentar este conocimiento al alumnado, siempre haya una parte de uso de ese conocimiento dentro de una unidad didáctica. Y te digo otra cosa, y también nos podemos plantear de qué manera presentamos este conocimiento al alumnado. Que para mí una buena clase magistral con unas buenas ayudas incorporadas no tiene nada que envidiar a otras propuestas, ¿eh? O sea, esto se ha dicho. Ahora bien, yo puedo realizar una presentación como docente y luego puedo facilitar información a mi alumnado para que complete, profundice esa información que yo he presentado. Y ya es otra manera, ¿no?, que no pasa únicamente por mí como docente, sino que yo facilito material y por tanto lo diseño, lo preparo, ¿sí?, le doy un sentido, pero que pueden abordarlo ellos, por ejemplo, de forma cooperativa, por ejemplo. Y ya tienes una manera de construir conocimiento que no es únicamente a través, o que no pasa únicamente a través de la actuación del docente, ¿sí? Pero sí estoy de acuerdo contigo que esta previa, no diría en muchas ocasiones, yo diría en todas las ocasiones, es necesaria para poder poner en juego el conocimiento y utilizarlo. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿No? Bueno, cuando necesite beber agua otra vez os lo digo.
vamos ya al tema de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, estamos en el momento del recorrido. ¿Sí? ¿Podéis pensar ahora en una unidad didáctica vuestra, por favor? ¿Todo el mundo ya la tiene en la cabeza, una unidad didáctica? ¿Sí? Un proceso de enseñanza y aprendizaje que llevéis a cabo habitualmente. ¿Cuál es el recorrido lógico que tendría que seguir este proceso de enseñanza y aprendizaje? Y ahora, probablemente no será vuestro caso, pero como me muevo por muchas escuelas, os diré cuál es el recorrido real que se da en las aulas y en las escuelas. Claro, yo lo primero que me tengo que plantear ante un proceso de enseñanza-aprendizaje es ¿qué quiero que aprenda mi alumnado? Es decir, de salida al final de esa unidad didáctica, ¿qué espero que hayan aprendido? Después de compartir X sesiones conjuntamente. ¿Qué espero de salida? Es decir, ¿qué objetivos de aprendizaje me planteo? ¿Vinculados a qué competencias? ¿Sí? Y esto es lo primero que tengo que planificar, lo primero que tengo que diseñar. ¿Sí? Desgraciadamente, muchas veces no empezamos por aquí, los docentes. Empezamos por las actividades. Es decir, ¿qué haré hacer a mi alumnado? ¿Sí? En esta unidad didáctica, a ver, vamos a planificar qué actividades vamos a realizar, ¿no? Y cómo las vamos a realizar. Y esto es lo que empiezo a planificar. Pero ¿sabéis qué sucede? Es que el otro día fue tan divertido. Esto era en infantil y primaria. Era en infantil. Les hice hacer este ejercicio físicamente en una sesión de trabajo y efectivamente la tendencia natural de la mayoría fue apuntar actividades, ¿no? Es decir, qué les hacían hacer a su alumnado. Y entonces digo, bueno, pero pensar con qué objetivo, es decir, qué objetivo hay detrás de estas actividades. Y les hacía hacer flechitas, bueno, pues esta actividad cumple estos objetivos o este objetivo. Bueno, pues quedó una maestra de infantil que tenía 2 actividades que no sabía a qué objetivo vincularlas. Y decía, bueno, pues me invento un objetivo. A mí la digo, pero si es que no es una cuestión de me invento un objetivo, es una cuestión de que estas actividades no cumplen un objetivo de aprendizaje. ¿Me explico? Entonces, muchas veces caemos en este tipo de incoherencias. Y me decía, ay, pero mira, se lo pasan tan bien. Y yo decía, ya, pero si yo me lo creo. Pero no es una cuestión de lo bien que se lo pasen, es una cuestión de qué aprenden. Es decir, al servicio de qué objetivo están estas actividades, ¿sí? Entonces, os invito, por favor, a que, yo sé que lo haréis, bueno, estaréis deseando salir de aquí hoy, llegar a casa por la tarde, coger una unidad didáctica y realizar este ejercicio de ver qué objetivos de aprendizaje me planteo, qué actividades, y fijaros en las actividades, no es únicamente qué realiza el alumnado o qué realizamos conjuntamente con el alumnado, es también reflexionar, ¿y yo qué hago como docente? Es decir, ¿qué actuaciones llevaré a cabo yo? ¿Esto en las programaciones sale? Es una pregunta directa. ¿Salen vuestras programaciones? ¿A qué no? No planificamos qué vamos a hacer nosotros como docentes. No planificamos, es decir, planificamos y diseñamos las actividades, pero nuestra actuación queda un poco al margen de estas actividades, ¿no? Es decir, o digamos, no hay partes intermedias donde yo tomo la responsabilidad y realizo cosas. Aparecen única y exclusivamente las actividades. Entonces yo reivindico que empecemos a incorporar en las programaciones la actuación docente. ¿Y yo qué voy a hacer? No únicamente qué voy a hacer, sino qué voy a hacer yo como docente para promover este aprendizaje en mi alumnado. Entonces tenemos los objetivos de aprendizaje que son obviamente coherentes con las actividades y las actuaciones que planteo, y tengo que poder identificar que cada actuación o cada actividad se relaciona con algún objetivo de aprendizaje. Y ahora viene el temazo, que es, vale, ¿y con qué instrumentos de evaluación voy a recoger evidencias de este aprendizaje? Y aquí ya es cuando el castillo de naipes empieza a removerse. ¿Por qué? Porque cuando te planteas instrumentos de evaluación, reconoces o te das cuenta que algunos de los objetivos de aprendizaje o que de algunos de los objetivos de aprendizaje no recoges evidencias, ¿sí? Y entonces está esta frase magnífica de idea feliz docente, que yo la utilizo muchísimo, y dice, bueno, pero eso ya lo vemos, eso tú ya lo ves en clase, ya lo ves. Y tú dices, bueno, lo ves. Te quieres quedar tranquilita pensando que lo ves, pero claro, ¿con qué instrumento recojo esta evidencia, no? O todavía peor, ¿cómo puedo luego
identificar diferentes niveles de logro en relación al aprendizaje. Porque claro, cuando tú ves, no tienes un Excel en la cabeza y vas estableciendo diferentes niveles de logro. Es muy difícil. Entonces, ¿de qué manera puedo planificar, diseñar ya en el inicio del proceso, que esto es muy importante, o desde el inicio del proceso, diseñar, planificar instrumentos que me permitirán recoger evidencias de aprendizaje? ¿Sí? Aquí se os ha removido un poco el concepto de decir, uy, pues casi que sí que vamos a revisar la unidad didáctica un poco. Y luego viene, para mí, un paso, ¿no? Una fase que es de los más olvidados y que mentalmente a mí yo me lo represento muy vinculado precisamente con la relación interetapas, que es qué decisiones voy a tomar con los resultados de la evaluación. ¿Sí? Pero estas decisiones, cuando yo digo decisiones, es algo deliberado, consciente, explícito. Es decir, una vez yo haya recogido todas las evidencias de aprendizaje y tenga resultados, ¿qué voy a hacer con estos resultados? Esto fue muy divertido, un maestro de música, brillante, ¿eh? Una práctica docente que os hubiera enamorado. Un estado inicial, que yo, bueno, es que se lo pedí, le digo, hostia, ¿me puedes facilitar un ejemplar? Porque es que lo voy a utilizar en las formaciones. Me lo pasa, no sé qué, bueno, yo entusiasmadísima. Y le digo, bueno, y cuando acabas el estado inicial, ¿qué haces con los resultados del estado inicial? Pero yo, súper, y me dice, no, los pongo en el cajón. Bueno, es una actividad más. Y tú dices, pero a ver, por favor, es decir, si te planteas un estado inicial como una evaluación inicial, diagnóstica, al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje, algo harás con esos resultados. No, es decir, la actividad para él tenía sentido en ella misma y no se decidía nada con los resultados de esa evaluación. Entonces, es importantísimo, es decir, todo el proceso es importantísimo, pero incorporar este paso de manera consciente y deliberada es primordial. Una vez yo tenga los resultados de evaluación de mi alumnado, del aprendizaje, perdón, de mi alumnado, ¿qué voy a hacer con ello? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué uso le voy a dar? ¿Al servicio de qué los voy a poner? ¿No? Y entonces aquí es donde yo identifico una brecha muy grande entre las decisiones que se toman en la etapa de infantil, en la etapa de primaria y en la etapa de secundaria. Es decir, aquí es donde pienso que hay una ruptura muy clara entre las etapas y que es donde perdemos fuelle y fuerza a la hora de establecer puentes, vínculos entre las etapas. ¿Por qué? Porque, bueno, en infantil la función social queda muy lejos, la función social de la evaluación. ¿Sí? El hecho de dar cuentas, de poner notas, queda muy lejos. Por lo tanto, bueno, pues ya vamos evaluando, pero bueno, tampoco vamos a sistematizar mucho, tampoco vamos a asignar notas, tampoco vamos, ¿sí? Y por tanto las calificaciones no tienen tanto peso, no tienen tanta importancia, tampoco se espera por parte de las familias, etcétera, etcétera. A medida que vamos avanzando en la escolarización, estas decisiones van vinculadas a una nota, a una calificación, a un dar cuentas de en qué nivel se encuentra el alumno en relación a las diferentes áreas curriculares, en relación a las diferentes competencias. Entonces yo creo que si encontrásemos un equilibrio, en términos de equilibrio, un equilibrio sostenido a lo largo de la escolarización en relación al servicio de qué ponemos los resultados de la evaluación, nos iría mucho mejor. Por ejemplo, es mi apuesta, vosotros hacer lo que os dé la gana, pero pienso que sería importante, por ejemplo, que en infantil ya empezásemos a incorporar aspectos de nivel de consecución de las diferentes competencias, de manera que se espere que realmente recogemos evidencias de aprendizaje, identificamos diferentes niveles de logro y vamos construyendo lo que es una evaluación de los aprendizajes competenciales del alumnado. De manera que esto no se pierda, se inicie en infantil, pero no se pierda y vaya tomando fuerza hasta secundaria. Porque ahora mismo sabéis que en secundaria lo único que tiene sentido es la nota final, al final de cuarto de la ESO, que es la que determina, bueno, pues eso si acreditas, si no acreditas, etcétera, etcétera. Entonces pienso que si fuéramos capaces de encontrar un equilibrio, un encaje entre las decisiones que asociamos a los resultados de evaluación, iríamos por muy buen camino. ¿Cómo lo veis?
¿Estáis de acuerdo conmigo en este análisis que realizo, que en infantil la evaluación parece que tiene un carácter y a medida que avanzamos en el sistema educativo se va pervirtiendo este carácter? ¿Sí? Entonces yo pienso que estaría bien, no me contesta nadie, todavía no se han soltado. Estaría bien ir incorporando este tipo de elementos, de decisiones coherentes, ¿no?, continuadas a lo largo de toda la escolarización. ¿Sí? ¿Ha quedado claro el recorrido a realizar? ¿Sí? Los 4 momentos en que tengo que ir planificando, diseñando una unidad didáctica y la coherencia entre ellos. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Perfecto. Pues pasamos, esto es lo que acabo de explicar, pasamos a las decisiones que tenemos que tomar a la hora de evaluar por competencias. Esto es un momentazo. Es decir, cada vez que yo me planteo que quiero evaluar el aprendizaje de mi alumnado, tengo que hacer un barrido por todas estas decisiones, por todas. No puedo obviar ninguna de ellas. Tienen que estar todas presentes. Vamos a ellas. Bueno, esto es una previa muy divertida, que yo sé que vais a pensar, si has venido de Vic a decirnos esto, te has lucido. Pero de tan obvio que es, de tan obvio, a veces te genera controversia. Ya veréis cómo, no hace falta que me lo digáis esto, aquí no os pido honestidad, pero sí que reflexionéis. La primera es, lo que no se enseña, no se evalúa. Y esto dices, anda, que te ha dado mucho, te ha dado para mucho esta frase. Pero dices, hay muchas competencias que no enseñamos y evaluamos. Y aquí tenemos muchos ejemplos, sobre todo en las transversales, ¿sí?, de aspectos personales, aspectos sociales, porque dices, sí, yo lo evalúo, pero ¿cómo lo he enseñado? Esto fue muy divertido cuando en Cataluña hicieron evaluar por primera vez las competencias transversales en secundaria. A mí me llegó el informe de mi hijo Mario, que entonces cursaba tercero de la ESO, y la competencia tenía un logro notable en la competencia social, digo. Y yo de verdad que nunca voy a las tutorías con los maestros porque por deformación profesional prefiero no ir, pero me tocó ir. Y entonces yo le dije a la profe, a su tutora, digo, anda, ¿y esta competencia, esta nota, de dónde sale? Yo ahí, hurgando en la vidilla, digo, ¿esto de dónde sale? Y me dice, bueno, el Mario, tan buen niño él, que es muy amigo de sus amigos, muy tranquilo. Claro, yo me la quedaba mirando, digo, no hemos entendido nada. O sea, no hemos entendido que estamos evaluando una competencia. Y entonces ya yo me mosqueé un poquito, os lo tengo que decir, me mosqueé un poco, y entonces ya digo, pues ahora sí que voy a ir a preguntar. Y le digo, no, si yo a mi hijo no me lo tienes que presentar. Digo, pero ¿qué acciones educativas se han llevado a cabo para promover esta competencia social? O sea, ¿qué se ha hecho en el instituto para que mi hijo sea un buen chico desde el punto de vista social? ¿Qué se ha hecho para promover en el instituto esta competencia? ¿No? Es decir, no puedes evaluar cómo es mi hijo socialmente si tú no has hecho nada para enseñarle cómo desarrollar esta competencia social. No, lo siento, no se puede evaluar lo que no enseñamos. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes. Por ejemplo, un día me enganché mucho con un profe de educación física, porque él evaluaba, uno de los ítems que tenía para evaluar era la mochila de educación física. Y digo, pues es que evalúas a todas las madres de tu alumnado, que tienen la bolsita preparadita y a lo mejor aquel pobre desgraciado que un día se olvida el champú y el otro día las chanclas, se la prepara él y lo estás penalizando. Pero claro, ¿qué has hecho tú para enseñarles a hacer la bolsa de educación física? Pero luego lo evalúas. No vale, O sea, es una de las grandes incoherencias de la docencia. No podemos evaluar algo que no hemos enseñado. No podemos. Por mucho que nos duela, preferiría encontrar la nota en blanco. No, es que no hemos hecho nada. Y como no hemos hecho nada, no la puedo evaluar. ¿Me explico? Aquí sí que tendríamos que ser muy autoexigentes y muy coherentes y muy honestos. Y decir, pues si no lo hemos hecho, no lo podemos evaluar. ¿Sí? La siguiente es del mismo nivel, Lo que se enseña, se evalúa.
Es decir, si yo he desarrollado acciones educativas para promover una competencia, necesariamente necesito recoger evidencias de aprendizaje de esa competencia. Necesito recoger evidencias de aprendizaje de esa competencia. Por tanto, cuando, bueno, ya lo ves, no me va a servir el ya lo ves. No, señor. Si yo he enseñado y he promovido un aprendizaje dentro del aula, tengo que recoger evidencias de aprendizaje, sí o sí. No me puedo escaquear. ¿Sí? Por eso, cuando hacemos este recorrido, el anterior, es muy visual. Es decir, te das cuenta realmente de las incoherencias de nuestra propuesta educativa. Es decir, madre mía, si tengo estos objetivos y, por ejemplo, del tercero no recojo ninguna evidencia de aprendizaje. ¿Cómo puede ser que no tenga ningún instrumento que me permita recoger evidencias de ese objetivo? Entonces, ayuda mucho a reajustar, ¿sí?, toda la propuesta docente. Una cosa que supongo que esta sí la tenéis muy interiorizada, espero, que evaluar no es calificar, ni calificar es evaluar, por tanto que son dos procesos que es verdad que se encuentran en determinados momentos y en determinados procesos, pero que no necesariamente van de la mano, ni se vinculan de manera interrelacionada, y por tanto está bien poderlos visualizar, ¿no?, y representárnoslo como en paralelo, pero con puntos a veces de conexión, ¿sí? Y finalmente que la evaluación ha de ser coherente con el resto de elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque esto también nos pasa. Es decir, hacemos una propuesta educativa de lujo, con un diseño brutal, y luego los instrumentos van a su aire, ¿no?, van al margen de lo que es toda la propuesta de enseñanza y aprendizaje de ese tema o de esa unidad didáctica. Entonces, digamos que tiene que haber una coherencia, ya que es un elemento inherente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene que haber una coherencia y una continuidad entre las propuestas educativas y las propuestas evaluativas. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? ¿Es porque os aburrís? ¿No? Venga, vamos a las decisiones, ¿eh? Decisiones que tenemos que tomar. Vamos a hacer un barrido. ¿Cómo voy, Íñigo, de tiempo? Dime cuánto me queda, que me reajusto yo. ...20 minutos, perfecto. Vamos a hacer el recorrido de estas decisiones. Primero, bueno, os las digo todas, ¿vale? Y luego vamos haciendo como un zoom y así ya las tenemos todas en la cabeza. Tengo que decidir momentos en que voy a ubicar la evaluación, ¿sí? Momentos, y aquí vuelve a salir el tema interetapas, ¿eh? Momentos en que voy a ubicar la evaluación. Tipos, es decir, qué tipología voy a utilizar de evaluación. Objetivos, es decir, al servicio de qué, con qué objetivo, con qué finalidad, ¿sí? Tengo que pensar, y aquí va a ser muy bonito cuando lo comentemos, tengo que pensar qué agentes, ¿sí?, qué agentes van a entrar en juego, ¿sí?, qué agentes van a evaluar, ¿sí? Tengo que decidir con qué instrumentos voy a recoger evidencias de evaluación, ¿sí?, y qué tareas específicas, ¿no?, o qué actividades, como queréis llamarlo, voy a poner en juego para recoger estas evidencias de aprendizaje. Es decir, tengo que tomar todas estas decisiones cuando yo planifico una unidad didáctica, ¿sí? Vamos a los momentos, tipos y objetivos, que van muy de la mano, están muy vinculados. Claro, plantearos, ¿realizáis evaluaciones iniciales con finalidad diagnóstica antes de cada tema? Antes de iniciar el tema. ¿Todo el mundo? Me encanta. Hay que sí, hay que no, unos temas sí, unos temas no. Mirad, ahora me permitís el ramalazo de psicóloga otra vez. Uno de los aspectos fundamentales de la evaluación inicial, desde el punto de vista docente, siempre pensamos que es que nos permite recabar información sobre el conocimiento previo de nuestro alumnado. ¿A que sí? Y entonces, bueno, si no lo metes en el cajón como el de música, vaya tela, te permitiría disponer de información sobre qué tienen, qué saben, ¿no?, qué conocimientos dispone el alumnado en relación a la temática específica que vamos a abordar. Pero es que esto es fundamental, ¿eh? Desde el punto de vista de la enseñanza es fundamental, porque así puedes delimitar desde dónde parten, ¿sí? Por tanto, qué sentido tiene todo lo que tú vas a desarrollar a posteriori. Pero es que desde el punto de vista del aprendizaje, que esto siempre lo obviamos, pero es fundamentalísimo, fundamentalísimo, esto ponerlo en los apuntes con luces de neón y negrita, es que al alumnado, cuando piensa qué sabe sobre un tema, lo que le provoca cognitivamente es que pone a disposición
sus esquemas mentales para realizar nuevos aprendizajes. ¿Sí? Es como si, yo me lo represento así, un poco ciencia ficción, pero es como todo lo que tengo en mi estructura cognitiva vinculado a ese tema se pone a disposición, se me abre y yo me lo veo como ganchos. ¿Sí? Entonces posibilita que se desarrollen unos ganchos donde yo puedo ir colocando el nuevo conocimiento. Si yo no realizo evaluaciones iniciales y empiezo, perdón la expresión, a pelo con el tema, ¿aquello dónde cae en la estructura cognitiva de mi alumnado? ¿Dónde le va? ¿Dónde? Pues hijo, tal cual entra, cuando sale de clase, tal cual se va. Es así, es así. En cambio, si posibilito que pongan a disposición, ¿no?, esta sensación de poner a disposición del nuevo aprendizaje su conocimiento previo, tienen una base muchísimo más sólida para que realmente el aprendizaje sea significativo. Por lo tanto, este sentido de la evaluación inicial es fundamental desde el punto de vista, insisto, no solo de la enseñanza, sino también y sobre todo del aprendizaje del alumnado. ¿Sí? Es esto este palabra que nos gusta mucho a los psicólogos de la capacidad metacognitiva, es decir, de ser consciente de lo que sé y de lo que no sé sobre un tema específico. ¿De acuerdo? Es una manera de promover esta capacidad metacognitiva. De hecho, es una manera de promover esta competencia de aprender a aprender. Es decir, cuando una persona identifica qué sabe y qué le falta por saber, le estás generando un reto, le estás mostrando, ¿no? Pones todas las cartas encima de la mesa y dices, mira, esto lo sabes, pero todo esto que no sabes es lo que vamos a desarrollar a lo largo de esta unidad didáctica, a lo largo de este tema. ¿Sí? Y por tanto es fundamental. ¿Qué relación tiene la evaluación inicial o diagnóstica con las interetapas? Bueno, pues claro, para mí es muchísimo mejor y muchísimo más valioso poder disponer de información previa, ¿no?, es decir, de esta coordinación necesaria y de esta transición entre etapas a la hora de iniciar un nuevo curso. ¿Sí? Es decir, que yo puedo utilizar evaluaciones iniciales, interetapas y de procesos. Los chavales, bueno, los niños y niñas que me sueltan de infantil y me llegan a primaria, ¿cómo me llegan? Yo puedo diseñar actividades o puedo diseñar instrumentos que me permitan elaborar una evaluación diagnóstica coordinada, consensuada, elaborada conjuntamente con las maestras de etapas anteriores. ¿Me explico? Es decir, aquí tenemos muy poca tradición de este uso de las evaluaciones iniciales, pero hay países donde está muy desarrollado. E insisto, el instrumento se construye conjuntamente entre el profesorado, entre el que suelta y el que acoge, ¿sí? Por lo tanto, puede ser una herramienta muy potente para tener esta visión panorámica del grupo clase que me llega. Tenemos la evaluación continua, que bueno, aquí ha habido formativa, formadora y reguladora. Aquí hay muchos conceptos que no nos ponemos de acuerdo. Los académicos, si nos matamos, pero bueno, es igual. Vosotros, la cuestión es, tengo que poder diseñar instrumentos de evaluación que prioricen esta función de carácter regulador, es decir, que le permita al alumnado tomar conciencia y tomar decisiones de aprendizaje. Es decir, este paso a acompañar, ¿no?, a ayudar a ser consciente al alumnado nos está costando un pelín, desde el punto de vista docente, a mí también. La cuestión es de qué manera, ¿no?, diseño mecanismos, instrumentos, procesos que me permiten ir recogiendo evidencias de aprendizaje a lo largo del proceso desde un punto de vista formativo, es decir, que me permitan a mí ajustar mi ayuda educativa, ¿no?, y reventar la programación que tengo, que dicho sea de paso tiene que existir porque si no, no la puedo reventar. Por lo tanto, tengo que poder reajustar estas decisiones que he tomado a priori desde el punto de vista de la enseñanza, pero es que el alumnado tiene que poder tomar decisiones sobre su propio aprendizaje, que es lo que denominamos evaluación formadora, pero para hacerlo tiene que ser consciente de este proceso, le tenemos que acompañar mucho, ¿no? Me gusta mucho el concepto de sostener, tenemos que poder sostener todo este proceso a lo largo para que él pueda y ella pueda tomar decisiones a lo largo de todo el proceso, ¿sí? No únicamente al final, que dices, bueno, al final o me das oportunidades de mejora o será muy difícil que yo pueda volver atrás
en mi aprendizaje y retomarlo desde donde lo he dejado. ¿Sí? En cambio, si estamos en el proceso, es mucho más fácil, más ágil para todo el mundo, para todos los participantes. ¿Alguna cosa a comentar en relación a esto? ¿No? Y luego está la evaluación final, sumativa, que habitualmente tiene un objetivo de dar cuentas, ¿no? Esta sensación de... no me gusta el concepto, pero se utiliza habitualmente en la literatura de control del aprendizaje, es decir, de si realmente se han conseguido al final del proceso, si se han conseguido los objetivos que nos habíamos marcado al inicio del proceso. Sí, por tanto, tiene que haber como un proceso de rendir cuentas, ¿no? Es decir, realmente se ha conseguido, en qué nivel se ha conseguido, hasta qué punto lo hemos conseguido, quién lo ha conseguido, quién no lo ha conseguido, y sobre todo, para aquellos que no lo han conseguido, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es decir, ¿qué se prevé para el alumnado que no ha conseguido los objetivos de aprendizaje o el nivel óptimo en relación a los objetivos de aprendizaje que nos habíamos marcado? Esta decisión, por favor, incorporarla ya, siempre. Porque si no, es decir, porque es uno de los aspectos también interetapas que vamos arrastrando, que arrastramos. No tenemos medidas de compensación, medidas de recuperación, medidas de segundas oportunidades en el aprendizaje. Es decir, tenemos, precisamente por esta manera de entender los procesos de enseñanza y aprendizaje a veces demasiado estanco, ¿no? como parcelas separadas unas de las otras, cuando planteamos, vale, cuando no se llega a los objetivos, ¿qué pasa? ¿Dónde está el plan B? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué manera se retoma? Entonces, si yo tengo una buena planificación, planificada, programada, conjuntamente, coordinadamente, me puede permitir precisamente volver al punto inicial y decir, bueno, vamos a ver, es decir, podemos empezar el tema recuperando, retomando aspectos que eran necesarios o que se consideraron imprescindibles, nucleares, para esta unidad didáctica. Si yo no lo tengo previsto, se me escapa, allí se queda el no aprendizaje o el logro bajo de aprendizaje de determinado alumnado. ¿Sí? Y esto es algo que también cuando hacemos traspaso interetapas se tendría que cuidar muy mucho. ¿Sí? Porque, bueno, interetapas o interniveles, ¿eh? Porque cuando te llega el alumnado dices, ya, pero es que yo me toca explicar la división. Si no sabes multiplicar, esto lo tendríais que haber aprendido en tercero. Y yo soy la de cuarto, yo soy la de las divisiones. Por tanto, entonces, estas cuestiones que pueden parecer, se dan en las aulas y se dan en los centros, ¿no? Y nos vamos echando la culpa. Imaginaros, yo que estoy en la universidad, no tengo recorrido para echar culpas. Claro, vas mirando para atrás y no, la culpa era del que me precedía, ¿no? Y el que le precedía era, claro, pero si llegan sin leer, si llegan sin no sé qué. La cuestión es, y yo creo que esto sí que es una oportunidad, pero una oportunidad en mayúsculas. Fijaros que las competencias, ¿habéis mirado el nuevo currículum? Que no sé qué concreción habrá tenido en el País Vasco, lo desconozco, ¿eh? Pero yo que lo he ojeado ya la propuesta que hay en Cataluña, para mí es una oportunidad, si lo sabemos leer bien y utilizarlo realmente como un instrumento de ayuda al profesorado, de verdad, y nos lo tenemos que creer por una vez, posibilita que una misma competencia, si os fijáis, se va repitiendo a lo largo de todos los niveles, obviamente con un nivel de complejidad cada vez mayor. Entonces yo creo que es el momento de sentarse y decir, venga, vamos a ver cómo se concreta esta competencia y qué nivel de complejidad en infantil y qué nivel de complejidad en primer ciclo. Y vamos a ver cómo vamos recuperando a aquellos que no consigan el nivel de logro óptimo para ese nivel. Vamos a tomar este tipo de decisiones, que yo creo que son las que más favorecerán el aprendizaje del alumnado. ¿Sí? Y no verlo tanto como compartimentos estancos y nos repartimos las competencias como quien reparte cartas, tú esta, tú esta, tú esta, tú esta. No, son estas competencias con niveles de complejidad sucesivos. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Para mí es fundamental esta idea, desde el punto de vista de la coordinación entre niveles y entre etapas. ¿Alguien quiere comentar algo? No, me siento como, bueno, necesito beber agua. ¿Nadie quiere decir nada mientras? Venga, gracias. Bai,
Mila, yo, sobre el tema de la motivación que has comentado antes, me apasiona. Es verdad que tenemos que darles motivos, pero yo creo que es una historia muy compleja que no solo depende de los motivos que demos. ¿Sí? En secundaria, dando los mismos motivos, es verdad que no siempre acertamos. Acertamos con algunos alumnos y alumnas y no con otros, ¿no? Depende de las vivencias que han tenido, de muchas cosas. Entonces, a mí me parece un tema como a veces complejo. Lo es tan complejo como apasionante. Bueno, ¿has acabado tu intervención? Es tan complejo como apasionante. Fíjate, el otro día que explicaba el tema de la motivación con mi alumnado, futuros psicólogos y psicólogas educativas. Y claro, acabamos teniendo es decir, comparto contigo que estas experiencias, estas vivencias, estos conocimientos que cada uno arrastramos, hace o provocan que vayamos construyendo determinados intereses. ¿Sí? Esto sí, por supuesto. Y que los intereses de cada uno serán múltiples y diversos y divergentes entre ellos. Pero yo como docente, por ejemplo, para mí esto es brutal, porque toda la gente que yo tengo delante en psicología quieren ser psicólogos clínicos, quieren ser Woody Allen en potencia allí con el diván. Y todos con trastornos, patologías, y claro, yo soy psicóloga educativa. Nadie quiere ser psicólogo educativo. Cuando entras en la carrera de psicología, nadie quiere ser psicólogo. Por lo tanto, yo soy muy consciente que el panorama, el jardincillo que tengo delante, está muy lejos, mi materia está muy lejos de sus intereses. Esto ya lo sé de entrada. Por lo tanto, imagínate el nivelón de los primeros días. Pero la cuestión es, ¿de qué manera puedo ir vinculando, no los intereses, que yo creo que aquí tenemos el problema los docentes, y a mí me costó mucho de aprender esto. Bueno, yo asumo que no estén interesados por la psicología de la educación, pero tengo que poder compartir con mi alumnado la importancia de esos aprendizajes en su formación como psicólogas. Este es mi reto, ¿sí? Entonces, tengo que trabajarlo yo previamente muy mucho para realmente garantizar que los motivos de aprendizaje son compartidos con mi alumnado, independientemente de sus intereses, que no los voy a cambiar. O a veces sí, a veces, ay, mira, pues no parecía. A veces, cuando suena la flauta, pero sí que acaban entrando en los motivos de aprendizaje, en por qué, en qué sentido tiene que hagan el esfuerzo de aprender aquello que están aprendiendo. Entonces, esto es un trabajo que tenemos que hacer como colectivo docente previamente, antes de entrar en un aula, y decir, ¿qué sentido tienen? Ahora me vais a la yugular, los polinomios. Es decir, ¿por qué me voy a pasar un mes de mi vida fantástica y única dedicándole horas a los polinomios? De verdad, pero os lo digo de verdad, ahora muy sinceramente. Entonces, o encuentro motivos por los cuales tiene sentido explicar los polinomios, o me uno a ellos y no les damos sentido. ¿Me explico? Entonces, la motivación viene de esto. ¿Tu nombre cómo es? Araitz. La motivación es esto, Araitz. Es precisamente encontrar un espacio común y compartido con tu alumnado que permita que lo que está sucediendo en el aula tiene sentido para todo el mundo, independientemente, insisto, de los intereses de cada uno. Pero lo que está sucediendo allí tiene un sentido, y por eso lo hacemos. Y por eso lo hacemos. ¿Sí? Yo entiendo que es muy difícil conectar, a veces con el colectivo adolescente, a veces cuesta, pero te sorprenderían la capacidad que tienen de conectar contigo y con tus motivos de aprendizaje. De verdad. De verdad. Probarlo porque os sorprenderá. Pero claro, lo tenemos que tener claro nosotros previamente, antes de entrar en el aula. ¿Sí? ¿Te he contestado un poco? ¿Sí? Vamos finalizando, qué pena me da, con lo bien que me lo estoy pasando yo aquí. Sí, por eso ya estamos acabando. Mirad, decisión súper importante. ¿Quién va a evaluar? ¿Sí? ¿Quién va a evaluar? Porque aquí entra en el juego de qué manera puedo hacer partícipe al alumnado de su proceso de evaluación. No entraremos porque ya las conocéis la mayoría y por tanto no voy a entrar
La heteroevaluación, que esto me dicen, pues si es la evaluación de toda la vida. Bueno, ya, pero se llama heteroevaluación, que es la que realiza el profesorado del nivel de aprendizaje del alumnado, ¿sí? Heteroevaluación. Podemos combinarla o no con la coevaluación. La coevaluación es una evaluación que se puede llevar a cabo entre el propio alumnado o entre el profesorado y el alumnado, y por tanto pactar el proceso de evaluación de manera conjunta y compartida, ¿sí? Está la autoevaluación, que es precisamente cuando el propio alumnado toma decisiones sobre su propio proceso de evaluación, ¿sí? Por tanto, lo haces partícipe de esta toma de conciencia, es decir, puede estar muy bien planteárselo para tomar conciencia y tomar decisiones sobre su propio proceso de aprendizaje, ¿sí? Y ahora viene una nueva modalidad que está muy poquito explotada, pero como lo has comentado Íñigo, porque me ha parecido que decías que también sé un poco de cooperativo, gracias, pues viene de los estudios de cooperativo, ¿sí? ¿Qué es lo que denominamos? Que dices, pues oye, no os habéis lucido nada con el nombre, es verdad, tenemos que encontrar algo mejor, pero claro, es que el nombre hace la cosa, y es lo que denominamos regulación social compartida. Y dices, uy, pues sí, va a ser que nadie de aquí nos vamos a acordar de esto mañana. Pero os explico el sentido, porque es brutal. ¿Alguien hace cooperativo en la clase? ¿Sí? ¿Alguna cosa, alguna cosilla de hacer cositas en equipo, alguna tarea, alguna actividad? Sí, algo, ¿eh? Bueno, ahí, los pinitos. Bueno, fijaros, cuando yo planteo una situación cooperativa a resolver en equipo, que quiere decir, hago un pequeño paréntesis, quiere decir que se requiere una participación equitativa por parte de todo el alumnado y una interacción simultánea, es decir, comunicación y ayuda mutua, ¿sí? Estas son las condiciones para poder cooperar. Yo puedo plantear que el tipo de evaluación de esa actividad sea mediante regulación social compartida. Mirad qué fuerte, ¿eh? O sea, os va a cambiar la vida. Estamos en un equipo cooperativo y entonces yo puedo decidir que yo autoevalúo mi aportación a la tarea dentro del equipo. Esto sería autoevaluación, ¿sí? Yo puedo decir que yo evalúo a mi compañera y su actuación, su responsabilidad individual, etcétera, etcétera. Esto sería una coevaluación y ella me evalúa a mí, ¿sí? Pero fijaros, ¿qué es la regulación social compartida? Es que yo me autoevalúo en relación al otro. ¿Qué he hecho yo para que ella aprenda más y mejor? ¿Cómo me he corresponsabilizado de su aprendizaje? ¿En qué momento la he avisado de, hostia, recuerda que tienes que traer la tarea hecha para mañana, recuerda que no sé qué? ¿En qué momento yo no me he enfadado cuando le he tenido que explicar 7 veces lo que no entendía? ¿Se entiende? Es decir, es una autoevaluación en relación al otro. Y para mí es la esencia de la cooperación. Porque claro, cuando yo me autoevalúo me sirve mucho para mejorar mi propio aprendizaje, para tomar decisiones de aprendizaje. Cuando evalúo al otro, no deja de ser un juicio de valor, ¿no? Le estoy juzgando su actuación. Pero claro, en el momento en que yo me autoevalúo en relación al otro, me estoy corresponsabilizando con él. Es decir, es parte importante para mí y para mi aprendizaje estar vinculado de alguna manera con mi compañera. ¿Se entiende esta idea? Entonces es importante ir incorporando aspectos de regulación, buscaremos un nombre mejor, pero de regulación social compartida, porque es lo que acaba uniendo los componentes de un equipo, ¿sí? Es decir, esta corresponsabilización en relación al otro. Y ya acabo. La última decisión que tengo que tomar son qué instrumentos puedo utilizar. Claro, aquí muchos, pero dejarme nada, ya me quedan 3 minutos, no 2. Señalar 4 cosas que os puedo facilitar, por ejemplo, tenía, pero lo que pasa es que bueno, está en catalán, pero que son ejemplos de cada uno de los instrumentos que también os lo puedo pasar, Íñigo, para que la gente lo tenga. Pero solo desmontar ideas que tenemos felices en relación a diferentes aspectos. Por ejemplo, cuando yo digo voy a utilizar como instrumento una rúbrica, claro, el instrumento de evaluación no es la rúbrica es el instrumento de valoración o de calificación.
Pero a lo mejor si yo, mediante la rúbrica, lo que estoy evaluando es una expresión oral, el instrumento de evaluación es la expresión oral, ¿se entiende? ¿Entendemos esto? Es decir, utilizamos mucho, por ejemplo, eso, voy a utilizar rúbricas. Ya ves que la rúbrica no es un instrumento de evaluación. Me encantan las caras de decir, perdona, o sea, me acabas de destrozar. Claro, por ejemplo, yo utilizo la rúbrica para valorar una redacción. El instrumento de evaluación es la redacción. Es lo que me permite recoger la evidencia de aprendizaje. ¿Se entiende? La evidencia, eso es lo que es el instrumento. La rúbrica lo que me permite es puntuarlo, valorarlo, ¿sí? Decir hasta en qué nivel se encuentra esa redacción. Yo no subscribo, no sé si, que es muy parecido a las bases de orientación, es decir, es como pautar la realización o la resolución de una tarea y por tanto guía mucho todo este proceso de aprendizaje. La observación es un temazo, no entraré a fondo porque nos haríamos mucho daño con el poco tiempo que nos queda, eso es que ya me tengo que callar, ¿no? Pero, por ejemplo, para la observación habitualmente la tenemos muy asociada a la educación infantil, ¿no? Para sistematizar procesos de aprendizaje, ¿no? y de ir tomando de manera, pues eso, sistemática, procesual, todo el progreso del alumnado, pero, por ejemplo, yo utilizo, para hacer seguimiento de mis equipos cooperativos en la universidad, utilizo la observación y tengo una plantilla de observación que me permite ver la evolución de los equipos, de la vida de los equipos, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiero decir que para vincularlo, y me callo, lo prometo, con el tema interetapas, pienso que hemos también como estigmatizado determinados instrumentos vinculados a determinadas etapas y estaría bien empezar a compartir y empezarnos a abrir que no hay instrumentos para una etapa o para otra etapa. Por ejemplo, a medida que avanza la escolarización obligatoria, las pruebas escritas ganan mucho peso. ¿Por qué? ¿Por qué? Pueden ser igual de importantes las observaciones de aula en secundaria. Yo creo que tienen muchísimo sentido incorporarlas. O ¿por qué no podemos en infantil? Sí, veo que me has levantado la mano. Ahora si hablo de más es por su culpa. Nerea te perdonará. No, que ya acabo, de verdad. Pero esto, ¿no? O ¿por qué en infantil no tenemos algún momento, ¿no? que no lo específico para, no te digo una prueba escrita, pero sí para que el alumnado ponga en juego determinadas competencias, ¿sí? Y eso sea como una prueba. ¿Me explico? Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué esto no lo hacemos en infantil? ¿Se entiende esta idea? Sí, por tanto, yo creo que en este proceso que vais a iniciar, estoy convencidísima, de coordinación docente y de toma de decisiones conjunta interetapas, estará muy bien para enriqueceros también en relación a los instrumentos de evaluación. ¿Tu nombre? Hola, yo soy Carmen. Bueno, venimos de Vitoria. Yo sí te quería hacer una pregunta. Venga. En la observación, sí. ¿Hay intervención? Lo decides tú. ¿O solo es observación? Lo decides tú. Mira, te voy a poner mi caso. En mi observación diaria hay intervención, porque la ubico en mis decisiones, yo lo ubico como una evaluación continua con función formativa y formadora. Por tanto, cuando yo observo un equipo, intervengo. Y digo, ahora no era tu turno, ahora le tocaba a ella, tienes que respetar, o ahora tú has utilizado un tono un poco agresivo y yo intervengo. Pero hay momentos en que priorizo la ejecución autónoma por parte de mi alumnado. En esos momentos no intervengo, porque digo, ¿cómo se resuelven situaciones de forma autónoma sin mi intervención? ¿Sí? Pero lo decido yo, porque tienen finalidades diferentes. Es decir, pero tiene que ver con estas decisiones, Carmen, que ya he tomado previamente. Y por tanto, ellos lo saben, cuando son observados con una perspectiva más procesual o con una perspectiva más calificativa, de qué sois capaces de hacer en este momento de forma autónoma, sin mi intervención. Yo lo comunico, es importante comunicarlo al alumnado. Gracias. Pues muchísimas gracias, un placer absoluto, de verdad. Qué corto se me ha hecho. No, a vosotros.